es lo que aseguró. Esta es la tercera intervención dentro de este segundo punto del orden del día. Estamos listos para que usted pueda presidir la sesión. Confírmeme su audio. Sí, sí, le escucho. La palabra a la asambleísta Viviana Veloz. A quien escuchamos es el segundo Tiene vicepresidente la de la palabra la Asamblea asambleísta Nacional, Viviana Egner Veloz. Recalde, quien se encuentra en este momento dirigiendo la sesión del Pleno 937. Vamos a escuchar la intervención de la primera vicepresidenta, Viviana Veloz, dentro de este segundo punto del orden del día que fue incorporado al inicio de esta sesión. Sí, sí, mi estimada asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Viviana Veloz. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todas, con todos, con los familiares de los pacientes que tienen enfermedades catastróficas, enfermedades también de insuficiencia renal. Definitivamente este gobierno, el día de ayer, el gobierno del presidente Noboa nos ha demostrado una vez más que no tiene idea de cómo manejar este país. Piensa que con expedir un decreto para que las clínicas de salud arreglen los equipos necesarios o supuestamente los pongan en operación para dar un supuesto buen servicio a los pacientes, se van a solucionar los problemas por los que atraviesa el sistema de salud público. Y lo que se evidencia es el desconocimiento, porque no es que hay equipos que están sin funcionar. El gran problema es que desde el gobierno de Moreno, el gobierno del expresidente Lazo y el gobierno actual no han realizado la adquisición de nuevos equipos de rayos X, ecógrafos, tomógrafos, entre otros. Los equipos que tienen en los hospitales públicos se heredaron desde el gobierno del expresidente Rafael Correa, en el que se dio las últimas adquisiciones, y esto lo decimos con conocimiento de causa, porque hemos recorrido la bancada de la Revolución Ciudadana, hemos visitado la mayoría de hospitales públicos de este país con procesos de fiscalización, que hemos levantado informes, que hemos remitido pedidos de información al ministro, al exministro de Salud Encalada, que enhorabuena ya salió de este ministerio, pero le han premiado con la gerencia de un nuevo o de un hospital. Pero el presidente debe entender que debe invertir presupuesto, asignar presupuesto. Y es precisamente ese presupuesto o ese dinero que no se ejecuta por parte del ministro de Economía y probablemente en cumplimiento de las mismas disposiciones del presidente de la República, lo que demuestra que no les da la gana de transferir para que el Estado cumpla con estas obligaciones. Y es una demostración más que el gobierno vive en una burbuja sin darse cuenta de la realidad por la que está atravesando el Ecuador, por la realidad que atraviesan las finanzas públicas. Y lo que más indigna es que pretenden engañar a la opinión pública respecto a que se va a intervenir en la salud cuando no han sido capaces hasta el día de hoy de cancelar la deuda que mantienen con los prestadores de salud privada. No le pagan a Solca, no le pagan a las clínicas que brindan el servicio de diálisis, viven una verdadera odisea y están jugando con la vida de los pacientes. Eso hace este gobierno. Un gobierno que no resuelve, pero que sí juega y pone en riesgo la vida y la salud de los pacientes críticos. Deuda que se ha generado en gran parte porque los equipos que han dispuesto que se reparen luego de estar 7 meses en Carondelet están dañados por falta de mantenimiento o, como lo dije al inicio, porque ya cumplieron su vida útil y por lo tanto no requieren reparación, sino que debe entender el presidente Noboa que debe adquirir nuevos equipos para todas las casas de salud de la red pública de nuestro país. Y la mala gestión nos lleva a este momento en el cual, ante las interrogantes planteadas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Finanzas, por la falta de pago a las dializadoras, por la falta de pago a Solca, por la falta de pago a las otras clínicas privadas, la respuesta, ¿saben cuál ha sido? Porque mi compañero Franklin Samaniego y mi compañera Margarita Rotingo presentaron unos proyectos de resolución que se aprobaron en el Pleno y ustedes lo recordarán.
y se inició la fase de fiscalización en la Comisión de Salud, que dicho sea de paso, quien preside esta comisión no ha dado las garantías para realizar un buen mecanismo de fiscalización. Y allí, cuando comparecieron, se lavaban las manos tanto el ministro de Salud como el ministro de Finanzas. Todo para no pagar la deuda que tienen con los servicios de prestadores de externos, lo cual sorprende también de sobremanera esta negativa de no querer cancelar cuando este gobierno, recuerden ustedes que incrementó el IVA en 3 puntos para luchar supuestamente contra la inseguridad, pero en la práctica, la ejecución presupuestaria en los ministerios de Defensa, del Interior, no se han incrementado en la misma medida. Han contratado una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional por 4.000 millones de dólares, de los cuales este gobierno ya recibió la 1/4 parte. Y cuando en medios de comunicación el SRI publicita también que han incrementado la recaudación tributaria, la gran pregunta, ¿a dónde se está yendo el dinero? ¿Por qué no cumplen con la salud? ¿Qué están haciendo con estos recursos? Y la respuesta, colegas legisladores, es evidente y forma parte del Ecuador con este compromiso que adquirió con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro dinero, el dinero de los ecuatorianos, se está utilizando para pagar la deuda externa, es decir, mientras el gobierno incumple las obligaciones con los contratistas nacionales, entre ellos con Solca, no duda en pagar miles de millones de dólares a los prestamistas externos, pero además también han incrementado las reservas internacionales del Ecuador en el exterior en más de 3.000 millones de dólares en comparación con enero de este año, es decir, se incrementaron de 4 a 7.000 millones de dólares. Y esta es la realidad por la que hoy atravesamos. Prefieren dejar nuestros recursos en reservas internacionales, priorizan pagar la deuda externa, pero no les importa la vida de la gente, mientras que acá, reitero, incumplen con las obligaciones, con los GAPs, con el IES, con los prestadores de salud privado, con las empresas de seguridad privada, con los miles de contratistas que están al borde de la quiebra porque este gobierno no les paga, pero además que ahora están usando amenazas. Están usando amenazas como las que el día de hoy ya hizo públicas el señor José Jobim, que es presidente del Consejo Directorio de Solca, en una entrevista el día de hoy, que se refirió al accionar del titular del IES, el señor Eduardo Peña, que debe ser algo inadmisible y que debemos rechazar y debemos condenar porque han amenazado enviarle a la Contraloría para suspender la atención a nuevos pacientes derivados por una deuda que está y que sobrepasa los 100 millones de dólares con esta entidad de salud. Y es que este gobierno se está acostumbrando a amenazar y amedrentar, quieren utilizar a la Contraloría, a la UAFE, al SRI, a la Fiscalía, al sistema de justicia, incluso deportan o pretenden deportar a quienes hacemos voces críticas y a quienes le estamos diciendo al país que este gobierno se está equivocando. Y ante los acreedores internacionales, en cambio, sí se comportan como perros falderos, mientras que a los contratistas ecuatorianos los tratan como perros rabiosos, pese a una labor muy digna que realizan, que es garantizar la salud de todos los ecuatorianos. Y además, los pocos recursos que quedan en este país los están desviando en trivialidades, mientras los pacientes de Solca son seres humanos. Parece que al gobierno, que al presidente Noboa, se le ha olvidado que los pacientes de Solca, que los pacientes que tienen insuficiencia renal son seres humanos, con nombres, con historias, con familias, que en este momento están careciendo de la atención prioritaria que merecen. Cada día, estas personas no solo luchan contra la enfermedad, sino que también están luchando contra la indiferencia y contra la negligencia de un gobierno y contra un sistema de salud que debería protegerlos. Pero estos pacientes, para ellos, no hay suficiente dinero, pero para la propaganda y las campañas políticas siempre parece haber abundancia de recursos, y esta situación es una muestra dolorosa de las prioridades equivocadas y de la falta de humanidad de esta administración pública, pero también de las arbitrariedades que cometen en este gobierno que incumple, ojo, mucho ojo, están incumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional número 16-16-JC/20, que le obligaba a elaborar un cronograma de pago para Solca y a los prestadores privados de salud, pero no lo han hecho. Están incurriendo también en el incumplimiento de esta sentencia. Tenemos un gobierno, colegas legisladores, ciudadanos, familiares de los pacientes que nos están escuchando, un gobierno indolente,
Un gobierno que saca pecho entregando ambulancias que no fueron adquiridas por él, sino que fueron adquiridas en el gobierno anterior, mientras los ecuatorianos de pie mueren por la falta de salud, mueren por la falta de trabajo, que no tienen seguridad. Presidente Noboa, señores de este gobierno, dejen de ser indolentes y no sigan engañando a los ecuatorianos. Cumplan con sus obligaciones. Les exigimos desde esta Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, les exigimos que cumplan con sus obligaciones de una vez por todas, con Solca, con las clínicas de diálisis. Hay más de 16,000 pacientes que reciben el servicio de diálisis, que su vida está en riesgo. Y no sigan jugando con la vida de la gente. Colegas, el gobierno debe dejar de seguir estas recetas que han fracasado antes, que van a fracasar ahora, estas recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, y que ya está demostrado, no solo en este país, sino que en los países de la región y los países europeos que se han sometido al FMI, han demostrado, la historia nos ha demostrado el grave daño que producen. Los recursos existen, plata tiene este gobierno, lo que no tiene es la voluntad política de ejecutar un presupuesto y le importa menos que nada la vida de los pacientes. Hasta aquí mi intervención, señor presidente.